Se viene el cambio. Un soldado ruso, en un acto desafiante, cuestionó la razón detrás del sacrificio de los soldados ucranianos, insinuando que sus vidas se desperdician en una guerra que solo beneficia a un gobierno codicioso y desinteresado. Mientras Zelensky se jacta de recibir millones de dólares de Estados Unidos, envía a sus jóvenes a una batalla sin fin, sin municiones ni preparación adecuada, condenándolos a ser simples peones en una maquinaria de destrucción y caos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un explosivo mensaje difundido a través de la red social X, un soldado ruso lanza una provocadora pregunta a sus homólogos ucranianos, planteándoles una inquietante cuestión. ¿Por qué están sacrificando sus vidas en un conflicto que solo parece beneficiar a un gobierno sediento de poder y dinero? La pregunta corta como un cuchillo afilado, dejando a la vista las intenciones de un gobierno que parece dispuesto a todo para mantenerse en el poder. El soldado ruso no se detiene en su denuncia y revela la cruda realidad que se vive en el campo de batalla. El gobierno de Zelensky, ávido por los millones de dólares que llegan desde Estados Unidos, está obligando a los jóvenes ucranianos a convertirse en carne de cañón. Estos jóvenes son enviados a la batalla sin los recursos necesarios para sobrevivir, exponiendo sus vidas en un conflicto donde las verdaderas motivaciones parecen ser el enriquecimiento y el poder. Con una postura firme y desafiante, el soldado ruso lanza una llamada a la reflexión para las fuerzas ucranianas, cuestionando el propósito real de su lucha. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta batalla?, pregunta, insinuando que todo se reduce al enriquecimiento de unos pocos a costa de la vida de muchos. Este mensaje busca despertar la racionalidad en los soldados ucranianos, que se ven atrapados en una guerra que parece no tener fin. El militar ruso invita a sus contrapartes ucranianas a abrir los ojos y observar el contraste entre el avance y la prosperidad que ha traído Rusia a las regiones que han decidido unirse voluntariamente a la potencia eurasiática. Según él, estas áreas están floreciendo bajo la administración rusa, mientras que Ucrania se hunde en el caos y la desolación producto de las políticas del gobierno de Zelensky. Para ilustrar su punto, el soldado ruso menciona ejemplos concretos como Crimea y Mariupol, destacando el progreso en infraestructura y calidad de vida en estas regiones. En contraposición, señala el desorden y la devastación que el gobierno de Zelensky ha sembrado en su propio país, dejando a su pueblo en una situación precaria y desesperada. El soldado ruso reflexiona sobre la situación de los ucranianos. ¿Por qué están luchando por un líder que les niega su identidad, prohibiéndoles hablar su lengua y expresar su cultura, mientras son obligados a sacrificar sus vidas en una confrontación sin sentido? El soldado los insta a pensar en el verdadero costo de esta guerra y a cuestionar las decisiones de sus líderes. Además, el soldado ruso reta directamente a los ucranianos a cuestionar a su líder, a levantarse contra un gobierno que los mantiene prisioneros en su propia tierra. Les pide que busquen una vida normal y libre, lejos de las garras de un gobierno que parece dispuesto a todo por mantenerse en el poder, incluso a costa de su propio pueblo. Mientras el gobierno de Ucrania clama por la supuesta ocupación rusa, el soldado ruso se enorgullece de los logros y el desarrollo que ha traído a las regiones bajo su protección. Contrasta vívidamente estos logros con la ruina y la desesperación que ha provocado el gobierno de Zelensky, sugiriendo que las regiones administradas por Rusia están en un camino de progreso y estabilidad. Las prisiones rusas revelan una humillante realidad para muchos prisioneros ucranianos. Son recluidos y juzgados sin siquiera ser demandados por los líderes del ejército. Esta situación pone en evidencia la deshumanización y la falta de justicia que imperan en el conflicto y sirven como un recordatorio de las terribles condiciones en las que se encuentran muchos soldados. El conflicto en Ucrania sigue estancado, con un 18% de su territorio ocupado por Rusia y más de 6,4 millones de ucranianos convertidos en refugiados, huyendo para no ser reclutados por el ejército.
Este éxodo masivo de personas refleja la desesperación y el miedo que se vive en el país, donde la guerra ha destruido hogares y separado familias. El impacto del conflicto ha sido devastador para la moral y la integridad del ejército ucraniano. Un decreto firmado por el comandante en jefe, Alexander Sirski, revela una preocupante realidad. Soldados que desertan, amenazan a sus superiores y abandonan el campo de batalla. Este comportamiento refleja el descontento y la falta de confianza en el liderazgo militar. Desde el inicio del conflicto, los altos mandos militares ucranianos han enfrentado una serie de desafíos relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, el gobierno de Zelensky ha preferido ocultar estas irregularidades en lugar de tomar medidas para corregirlas, perpetuando un sistema corrupto y disfuncional. Entre las irregularidades dentro del ejército ucraniano se encuentra la deserción, el incumplimiento de órdenes, la insubordinación y las amenazas o violencia contra los comandantes superiores. Estas acciones socavan la cohesión y la efectividad del ejército, debilitando su capacidad para enfrentar el conflicto. El comandante Sirski también señala que la evasión del servicio militar mediante autolesiones y el abandono no autorizado del campo de batalla son conductas inaceptables que minan la capacidad operativa del ejército. Estas tácticas reflejan el extremo al que algunos soldados están dispuestos a llegar para evitar participar en una guerra que consideran injusta. Ante la continua deserción de las tropas ucranianas, se ha ordenado establecer un sistema unificado de cooperación entre los funcionarios militares y los agentes del orden para prevenir, detectar y suprimir estas infracciones penales. Esta medida busca restaurar la disciplina y la lealtad dentro del ejército, aunque el desafío es inmenso. El panorama trágico de la crisis de lealtad dentro del ejército ucraniano envía un mensaje claro al presidente Zelensky. La falta de cohesión y la deserción masiva de soldados son señales de un sistema militar fracturado y una estrategia de liderazgo fallida. Este problema no puede ser ignorado si se desea resolver el conflicto de manera efectiva. Con el avance de las fuerzas rusas en territorio ucraniano, la deserción en Ucrania se ha vuelto más frecuente. Muchos soldados prefieren entregar sus armas y unirse a las tropas del Kremlin, buscando así una salida de Ucrania y la esperanza de una vida más segura y estable bajo el control ruso. En los primeros meses de este año, 4.638 soldados desertaron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 10.940 abandonaron temporalmente el servicio y hubo 161 casos de autolesiones. Estos desertores enfrentan penas de 5 a 8 años de prisión, lo que refleja la severidad con la que se trata la desobediencia en tiempos de guerra. A menudo, estos casos terminan con un acuerdo previo al juicio y una sentencia suspendida. Actualmente, las cárceles ucranianas albergan al menos algunas brigadas de desertores, cuyo principal motivo es el miedo a la muerte en el campo de batalla. Este fenómeno subraya la desesperación y el terror que sienten muchos soldados. Además de la deserción, el ejército ucraniano enfrenta el problema de los sobornos para evitar el combate. Mediante exenciones falsas, aceptación de sobornos y huida al extranjero, muchos buscan escapar de la guerra. Esta situación llevó al presidente Zelensky a ordenar una investigación para abordar estos actos de corrupción. El año pasado, los medios revelaron una realidad aterradora. Los soldados ucranianos tenían órdenes de fusilar a sus compañeros que intentaran rendirse en medio de la confrontación. Esta revelación desnudó la brutalidad y el desespero dentro de las filas del ejército ucraniano, que recurre a medidas extremas para mantener la disciplina. Tras 2 años de conflicto, varios reportes describen un estado de ánimo deplorable entre la milicia de Kiev y la población ucraniana en general. Bajo el gobierno de Zelensky, la desesperación y el descontento se han apoderado de un país que lucha por encontrar un camino hacia la paz y la estabilidad. La mayoría de los soldados ucranianos no combaten por lealtad, sino porque son obligados. Muchos desean huir a Rusia y encontrar apoyo en las fuerzas del Kremlin, conscientes de que en Ucrania su destino probable es la muerte.
Esta situación refleja la pérdida de moral y la desesperación dentro del ejército. Zelensky debe enfrentar una cruda realidad. Su ejército está colapsando bajo la presión de la disidencia interna y la desesperación de sus propios soldados. La única opción sensata es considerar la rendición antes de que sea demasiado tarde y se pierda aún más vidas en este conflicto sin fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.